En estos minutos voy a tratar de abordar el tema de betabloqueantes en el infarto y cómo debemos guiar nuestra práctica. Es una perspectiva histórica, ¿no? Los receptores adrenérgicos fueron descubiertos por el doctor Dale en 1906, ¿sí? Eso fue Premio Nobel de Medicina. En 1958, el doctor Black, también Premio Nobel de Medicina, introduce al propanolol como un beta bloqueante con la propiedad de bajar el consumo de oxígeno miocárdico. Y estos son los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida según las guías europeas y americanas, las últimas, para ambos, son drogas con indicación clase 1A para reducir el riesgo de muerte y hospitalización. Este fue un panel de expertos del Congreso Europeo de Cardiología del año pasado, del 31 de agosto. Allí participaron el doctor Packer y, entre otros, el doctor McMurray, que estuvo con nosotros en el Cuore. Y hubo un acuerdo entre todos esos expertos en que los beta bloqueantes han sido el mejor descubrimiento en toda la historia de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en el infarto? Estas son las guías europeas de infarto del año 2023 con las recomendaciones. Y en la tabla dice, indicación rutinaria para todos los pacientes con síndrome coronario agudo, independientemente de la fracción de eyección. Esto tiene un grado de acuerdo 2A y un nivel de evidencia B. Después dice, beta bloqueantes endovenosos, preferentemente metoprolol, debe ser considerado al momento de la presentación en pacientes que van a una angioplastia primaria y que no tienen contraindicaciones, ¿sí? A esto lo posicionan como grado de acuerdo 2A, nivel de evidencia A, es decir, más alto. Bien, a mí me parece que toda vez que uno ve una tabla en una guía, se debiera preguntar esto, ¿no? Si la indicación es sistemática, es decir, independiente de la fracción de eyección, el timing, si es pre-reperfusión, post-reperfusión dentro de las 24 horas o, por ejemplo, antes del alta, la vía de administración, qué tipo de droga y fundamentalmente nosotros que somos clínicos, ¿por qué? Si pasamos este scan a la guía europea, pareciera que contestan todo menos el por qué. O sea, no dicen por qué hay que darlo. Y estas son las citas, ¿no? Todas las citas que sustentan esa recomendación. ¿Qué pasa si las vamos a ver uno por uno a estas citas? La primera es un metaanálisis en donde hay 7 estudios de la década del 60. El más nuevo de todos los estudios es de 1993. Recordar que la angioplastia primaria en el contexto del infarto, por lo menos en forma masiva, surge mucho después del 93. La siguiente cita sin beneficio en mortalidad, la siguiente sin beneficio en la mortalidad, la cuarta falta de beneficio luego de ATC primaria, la quinta cita habla de las dosis, dice que altas dosis no fue superior, la próxima cita reducción de eventos pero fue observacional y la última el resultado es negativo con un estudio que también es observacional. Es decir, que pareciera que el sustento no es tan fuerte. El año pasado, entonces, se lleva a cabo y se publica este estudio que se llama REDUCE-AMI. Es un estudio que se hizo en 3 países, pero mayoritariamente en Suecia, y incluyó más de 5.000 pacientes en forma randomizada, fue un estudio abierto, a beta bloqueantes o placebo, y eran pacientes que tenían una fracción de eyección más del 50% y que tenían lesiones coronarias por encima del 50% y que obviamente iban a angioplastia primaria cuando se trataba de un infarto con elevación. Hay que recordar que, digamos, 2/3 de la población acá fueron síndromes sin elevación. El evento primario fue muerte o infarto.
y obviamente se excluyeron los pacientes con contraindicación para beta bloqueantes. Aquí está el resultado, ¿no? En el seguimiento donde se observa que los beta bloqueantes no fueron capaces de reducir la muerte o el infarto más de 5.000 enfermos. El efecto fue consistente en todos los subgrupos. Y acá se muestra cuál fue la mortalidad total al año en los últimos 4 trabajos de infarto. Y como se puede ver ahí, justamente en este trial abierto y randomizado de beta bloqueantes, la mortalidad total anual fue un poquito por encima del 1%. Claramente una población actual de bajo riesgo. Eso podría explicar, entre otras cosas, la falta de beneficio. Aquí se muestran 4 ensayos en marcha, ¿no? Y como se puede ver ahí, 3 de esos 4 toman como corte pacientes con fracción de eyección más de 40 en lugar de más de 50. Hay uno solo con más de 50, el resto más de 40. Hace poco se publicaron las guías americanas y las guías americanas redoblaron la apuesta. No solo suben el grado de acuerdo, pasa de 2A a 1, sino también el nivel de evidencia. Tienen nivel de evidencia. Y dice, en pacientes con síndrome coronario agudo sin contraindicaciones, el uso precoz de beta bloqueantes dentro de las 24 horas está recomendado para reducir el riesgo de reinfarto y de arritmias ventriculares. Vamos a ver qué pasa con el scan. Contestan muchas preguntas. Nos contestan por qué, para bajar el riesgo de reinfarto y de arritmias, y no nos dicen nada acerca de la vía de administración, ni tampoco sobre la droga en cuestión. No son tan específicos. ¿Qué pasa ahora si hacemos un match, ¿sí? Entre las dos guías? Bueno, eh, en lo único que concuerdan es que hay que darlos en forma sistemática, independiente de la FEI. En el resto no pasa nada de esto, por lo menos a mí me deja una sensación bastante amarga. Entonces se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial, algo que muchos de ustedes ya están haciendo, seguro con más habilidad que yo. Y entonces le preguntamos si los beta bloqueantes deben ser administrados después del infarto. Y lo primero que dicen que estas drogas son comúnmente administradas después de un infarto por su capacidad para reducir el consumo de oxígeno y para prevenir el remodelado. También mencionan en las guías del 2013. Eso me llamó la atención. ¿Por qué ponen las del 13 y no las del 25? Pero bueno, así lo citan. Eh, Citan en las guías del 2013 que están recomendados dentro de las 24 horas en pacientes con infarto y elevación que no tienen contraindicaciones. Bien, también como dice arriba, mencionan ese trabajo que ya comentamos, que los beta bloqueantes no fueron capaces de reducir, digamos, los eventos en pacientes con FEI encima de 50. Más abajo mencionan una revisión sistemática del Cochrane que dice que probablemente reduzca el riesgo de mortalidad y reinfarto luego del infarto, aunque el nivel de evidencia es entre bajo e intermedio y que esos estudios pertenecen a la época pre-reperfusión. Y lo último que dice es que los beta bloqueantes, en resumen, ¿no? Están indicados en pacientes posinfarto, particularmente pacientes con elevación del ST, que no tienen contraindicaciones, porque han demostrado reducir la mortalidad y el reinfarto. Y dice, de todos modos, el beneficio en pacientes con función preservada en el contexto del manejo moderno es menos evidente, lo cual justifica una consideración individualizada basado en factores específicos del paciente y comorbilidades. Y así es un poco como, por lo menos, estoy viendo el problema hoy, ¿no?
Me parece que en este contexto de la fase aguda, y también lo podemos discutir después en la fase crónica, fracción de eyección reducida es por debajo de 40, preservado le voy a llamar por encima de 55, esto lo podemos discutir después, y en el medio estaría el grupo, la franja de levemente reducida. Me parece que en el primer subgrupo, menos de 40, hay beneficio y habría que darlo. Más de 55, hasta ahora podemos decir que hay una falta de beneficio y para mí no habría que darlo, ¿sí? Esto en la práctica, ¿qué pacientes serían? Bueno, serían pacientes con infarto o con angina sin elevación del ST. O pacientes, y este subgrupo es importante hoy para nosotros porque tenemos una epidemiología similar a la de Europa y a la de Estados Unidos. Hoy, 2/3 de nuestros pacientes son infartos sin elevación. Lo mismo que pasa en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ese subgrupo con FEI preservada, me parece que no hay beneficio. Probablemente un infarto con elevación, no complicado, inferior estricto, probablemente tampoco tenga beneficio. Y esta es la franja que hoy, a mi modo de ver, es desconocida. Yo creo que el beneficio no sabemos, pero en la práctica tiendo a indicarlos. El uso debiera ser más bien oral antes que endovenoso y preferentemente antes de las 48 horas o antes del alta, según el caso. Está claro que, al igual que en la insuficiencia cardíaca crónica, los beta bloqueantes en FEI reducida bajan la muerte cardiovascular y las internaciones. No está claro que reduzcan el reinfarto y la arritmia ventricular en pacientes por encima de 55. Eso es lo que mostró el estudio en el contexto de la era moderna, en el contexto de la angioplastia primaria, la antiagregación doble, las estatinas, en este contexto. Y un poco a una analogía a veces a lo que puede ser la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esos pacientes, ¿qué riesgo de muerte súbita tienen? Uno los piensa como para indicar un CDI en ese subgrupo o uno lo ve de otra forma. Y finalmente, el grupo del medio levemente reducida, esto no lo sabemos, pero probablemente puede ser que haya reducción de muerte cardiovascular y disminución de la insuficiencia cardíaca. Esto estará por verse en los 3 estudios en marcha. Entonces, para ir terminando, así es como, digamos, tomamos decisiones. Esto lo hablamos permanentemente, evidencia, guías, inteligencia artificial ahora, expertos, práctica personal. Y por último, termino con el editorial del trabajo sueco, que no me deja solo en esto, y dice, mientras esperamos los resultados de múltiples ensayos en marcha con beta bloqueantes en la era contemporánea, es prudente poner a los beta bloqueantes después del infarto en algo que él llama injured reserve. Y esto vendría a algo así como reserva de lesionados. Este es un término que se acuñó en la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano, justamente para denominar a atletas que están lesionados y que no pueden jugar y que ni siquiera van al banco. Gracias, Aníbal. Vamos a hacer algunas consideraciones o preguntas. ¿Eh? No sé quién quiere empezar o quién quiere preguntar algo. ¿Quién quiere? Juan. Me encantó, Aníbal. Muy linda. Pregunta concreta. Esta tarde o el lunes, si bien vos es el jefe de la unidad, hay un paciente con infracción de eyección entre 40 y 55. ¿Qué vas a hacer? No me hables de las guías, contame qué vas a hacer vos en el del medio. Bueno, el del medio, digamos, este es un subgrupo menos explorado, según los ensayos. Hoy yo me posiciono en favor de darlos. Ahí tenemos 3 ensayos en marcha, que los vamos a tener entre este año o el año que viene. Pero a mí me da la sensación de que este subgrupo
se puede comportar más como menos de 40 que como más de 55. Hoy estos pacientes en general los estamos mandando con metabloqueantes. Me encantó, Aníbal, la verdad que me encantó, mucho, me gustó mucho, mucho, te felicito. Eh, y me hizo pensar un montón de cosas. A ver, eh, yo te hago la misma pregunta que Juan, que como la pregunta que me hice el ECMO con el ECMO el otro día, estábamos dándole a un paciente que tuvo un infarto, estaba a 90 de frecuencia cardíaca y tenía buena función ventricular y de la misma forma. Me acordaba del trabajo sueco y decía, pero no tiene sentido, pero tenía 90 por minuto. Le pones betabloqueantes post-infarto, queda con buena función ventricular, pero está taquicárdico. Es una pregunta de la práctica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí lo primero que vería es si ese paciente está compensado o no tiene insuficiencia cardíaca Totalmente subclínica. compensado. Si el paciente está totalmente compensado y es un infarto sin elevación, con la FEI por encima del 55%, yo no le doy beta bloqueantes. Hoy. Bueno, a mí la taquicardia es algo que me sigue molestando un poquito. No sé si es, o sea, que un paciente se vaya muy taquicárdico me sigue molestando. Y me acordaba de un trabajo de Ariel Díaz que está publicado en la Europea del 2009 que mostraba la mortalidad en función de la frecuencia cardíaca. Y me acuerdo la curva que tenía, decía cómo la mortalidad aumentaba en un estudio muy grande poblacional de cómo la mortalidad aumentaba con la frecuencia cardíaca. Pero, y también algo que hablábamos el otro día en la unidad coronaria, que vos lo comentabas con respecto al Impela. Y te escuchaba ahora que vos decías el otro día, decía, un trabajo, los americanos sacaron un trabajo positivo y dicen, bueno, cortamos el trabajo. Acá hay un trabajo negativo, sin embargo mostraste un montón de trabajos que siguen adelante. O sea, como que parecería que la duda no está saldada para todos, ¿no? La, la duda no está saldada de ninguna manera porque, fíjense, a mí el tema me interesó, pero no solo desde el punto de vista de satisfacer una inquietud que tengo, que probablemente después de este análisis aún sea insuficiente, pero también traté de darle una temporalidad. Fíjense que acá hay un estudio que fue negativo y las guías americanas aparecieron después. Y las guías americanas, cuando hablan de este trabajo, lo relativizan. Dice que es un trabajo único, que es abierto, cosas que, bueno, para los que revisaron las guías pueden ser válidos, porque los que revisaron las guías son expertos y son muchos de los que estuvieron en uno u otro trial. Pero es interesante cómo uno tiene un estudio que es definitivamente negativo y las guías no, no solo que no mantuvieron la recomendación, sino que la subieron. ¿Por qué? Porque a ese trabajo le dieron una interpretación. Y va a haber otro grupo de cardiólogos que le van a dar otra interpretación. Justamente acá claramente a ese trabajo lo relativizaron y siguieron adelante. Para mi gusto siguieron adelante contemplando muchas de estas cosas que también son cuestionables. Fíjense, estos son los trabajos que se citan en las guías europeas y después viene el trabajo sueco, pero no hay muchos más. O sea que no es que está lleno de trabajos de que las drogas estas reducen la mortalidad. O sea, lo que pasa en el infarto no es lo que está pasando acá. Eh, El doctor eh, Gajide, no, no, a Norberto, ver, yo quiero continuar la pregunta. por favor, adelante, Norberto. Quiero continuar la pregunta. Sumo la que hizo Juan, la pregunta que hizo Nacho, en donde se mencionaron básicamente dos variables, la fracción de eyección y la frecuencia cardíaca. Yo quiero poner un elemento adicional clínico. El paciente puede llegar en múltiples circunstancias, con un infarto constituido, o puede el paciente entrar teniendo aún dolor, angina de pecho. La existencia clínica de angina de pecho condiciona un elemento más para tomar una decisión a los fines de dar betabloqueantes o no.
La pregunta es excelente porque es de todos los días, eso uno lo ve en la práctica. A mí me parece que en la era moderna, con la angioplastia primaria, la doble antiagregación, las estatinas, los beta bloqueantes en fracción de eyección por encima del 55% no tiene un beneficio clínico contundente. Es decir, yo en ese paciente trataría de abrirle la arteria lo más rápido posible y no darle beta bloqueantes. Eh, Siguiendo con lo de Norberto, les quiero contar este estudio de acá, el 73. Este es el estudio chino con metoprolol endovenoso. Ahí a 45.000 enfermos le daban metoprolol endovenoso contra placebo, es decir, lo hacían antes de la ATC primaria. El trabajo con 45.000 enfermos no bajó la mortalidad, sí redujo la FB, pero aumentó el shock cardiogénico, por eso que fue neutro. Por eso que para mí hay que abrir la arteria lo más rápido posible. ¿El doctor Cajide? Sí, bueno, estuvo muy buena la presentación, Aníbal. Yo voy a hacer un comentario y dos preguntas. El comentario es que la mejor forma de saber cuando un estudio dio negativo y por qué dio negativo es ir a ver la mortalidad del grupo control. Y muchas veces es más importante eso que las condiciones de entrada del estudio. Si ustedes miran con el estudio de la dapaglifosina en el posinfarto o la empaglifosina en el posinfarto, dicen, la pucha, esta es una población de bajo riesgo, van a ver el riesgo de la población control y es mínimo. Por lo tanto, cuando un estudio es negativo, hay que decir, ¿por qué fue negativo? Y porque tiene buen pronóstico el control, más allá de las condiciones muchas veces de ingreso, porque hay un sesgo muchas veces en las condiciones de ingreso. Si no hay riesgo, no hay beneficio. Y ahora, dos preguntas. Me parece que vi un diapositivo ahí al principio de las guías, Aníbal, que me llamó la atención, donde el primero de las guías, donde había una combinación acá, abajo. Recomendación 2A con evidencia A. ¿Cómo se interpreta eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, el infarto sin supradesnivel del ST se aproxima más a la angina inestable que a un infarto firmemente constituido. Entonces, el infarto sin supradesnivel no debería recibir también betabloqueantes. Entonces, esas serían las dos preguntas. Primero, ¿cómo es que se interpreta una evidencia A con recomendación 2A? Y en segundo lugar, si el supradesnivel del ST, que es indicativo de mayor riesgo, pero el infradesnivel se aproxima a la angina inestable y no sería mejor en ese caso también darle betabloqueante. Bueno, a ver, a mí me parece que, bueno, a ver, lo traje acá justamente para discutirlo entre todos, ¿no? Acá las guías europeas están mostrando esto. Bueno, uno, si es un lector, digamos, aplicado, debería seguir lo que dice la guía, porque es un lector aplicado y ahí dice beta bloqueantes endovenosos antes de la ATC primaria, ¿no? Ahora, ahí no dice por qué lo estamos dando, no dice si la droga baja la mortalidad, baja el infarto, baja las arritmias. Saliendo de eso, Después, existe la combinación bajo cualquier circunstancia bueno, de evidencia A y recomendación 2A y no 1, fuera del infarto. ¿Cómo se sostiene eso? ahora entiendo. Usted dice, ¿por qué es 2AA y no es 1A? Claro, Ah, está bien. A mí me parece, yo no hice las guías, pero me parece que lo que están viendo es que el nivel de evidencia es muy alto, ¿no? Por los ensayos, pero el grado de acuerdo no tanto. Por ahí hay 10 tipos y hay uno que dice, no, 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 bueno, le ponemos 2A. Yo lo veo así. Son dimensiones distintas. Uno ahí tiene 3 citas. Yo no, obviamente, o no, 3 citas no, de la 173, la 167 y la 169. O sea, hay como... Las citas son estas, ojo, Bueno, no hay otras. entonces, ¿qué es lo que dice? Es la interpretación para mí. La mayoría dice, bueno, parecería evidencia que aclare todo esto, hay. ¿Estamos todos de acuerdo en cómo interpretamos la evidencia? No, yo creo que la cosa viene de ahí. Y cuando uno mira eso, que no sé si hay una contradicción, hay un análisis, hay una interpretación. Pero a mí eso que hiciste, Aníbal, te digo, me encantó. Eso de mirar cada cosa
y de mirar la cosa me parece algo fabuloso. ¿Por qué? Porque para que sea A, tiene que tener dos estudios randomizados o un estudio randomizado y un metaanálisis, y no cumple nada de esos criterios, de lo que las mismas guías dicen. Bueno, pero lo que las guías dicen adelante, que es la condición para decir A, no está representado en ninguno de esos trabajos. A ¿Por ver, qué? Porque mucho está basado, incluso cuando lo escriben los que se supone que hacen más ciencia, está tan basado en la creencia como lo que nos pasa a nosotros en la práctica cotidiana. doctores, a ver, ya que estamos con esto, porque justamente la presentación tiene este objetivo, ¿se entiende? Generar esta polémica. Fíjense, los invito a ver esto, ¿no? Fíjense que beta bloqueantes endovenoso tiene un nivel más alto que la primera indicación. ¿Esto para nosotros es coherente? ¿Se entiende lo que digo? Ahí hay dos categorías, dar beta bloqueante de rutina y abajo dice dar endovenoso. Bueno, dar endovenoso es más alto todavía, pero trato de responder al doctor Cajide y ahí seguimos con César Belciti. Acá se muestra, ¿no?, la mortalidad total anual de los últimos 4 ensayos de infarto. Este en rojo es el que vimos de beta bloqueantes, que fue negativo el estudio sueco. El de DAPA es justamente el de DAPA e infarto, que fue un estudio que también fue neutro. El otro es el estudio de empaglifosina. Y el que está acá metido en el medio es el CLEAR, que es el estudio de espironolactona, también de hace poco, que también es negativo. Denominador común de todos, la mortalidad es muy baja. No hay efecto. Y vuelvo al síndrome sin elevación. Si la FEI está por encima de 50 o de 55 en este caso, justamente es la mayor población del estudio que es negativo. Entonces, yo me quedaría más bien con tratar los lípidos fuertemente, doble antiagregación, angioplastia lo más rápidamente posible, tratar bien la hipertensión. Me quedaría con eso. César. No, me parece que hay un caso que es claro, como pusiste el gráfico, que ellos que tienen fracción de eyección reducida a menos de 40. En el caso intermedio, de fracción de eyección levemente reducida, que por algo se llama ahora levemente reducida, antes se llamaba fracción en rango intermedio, ¿no? Insuficiencia cardíaca con fracción de rango intermedio, se pasó a llamar levemente reducida. ¿Por qué? Porque se parece a los de fracción de eyección reducida. Me parece, darle un poco, convalidar que es igual que los pacientes de fracción de eyección reducida. En insuficiencia cardíaca, todos los medicamentos que demostraron beneficio a la fracción de eyección reducida lo demostrado también en los de levemente reducida. Así que yo asumo, está bien, es una interpretación, pero creo que la información, ante la duda, yo asumiría que se comporta como de fracción de eyección reducida. Estamos juntos ahí entonces, Sí, César. sí, eso estaría de acuerdo. Bien. Con respecto a los de fracción de eyección preservada, que para mí es la información más dudosa, es cierto, la mayoría de los estudios están dando negativo, pero a mí me queda la misma duda que planteaba recién, creo, Nacho, que si el paciente, aunque tenga fracción de eyección conservada y está taquicárdico, hipertenso, me parece, y más si tiene, si no fue un infarto con supra, donde habitualmente tiene más lesiones difusas, a mí, intuitivamente, hasta que no se demuestre lo contrario, preferiría darle beta bloqueante porque permiten bajar la frecuencia cardíaca y la presión. Pero digo, está bien, es una conducta práctica sin el aval total, digamos. Digamos, recordando al doctor Black, que fue premio Nobel, ¿no? Usarlos para bajar el consumo de oxígeno. Doctor Cajide. Al infarto, suponte una elevación de troponina, diagnóstico de infarto no Q, sin supradesnivel, revascularización incompleta o no revascularización. Primer tema. Segundo tema, paciente con hipertensión, antecedente de hipertensión arterial que debe recibir tratamiento y que las guías dicen, ojo, en el paciente hipertenso, los beta bloqueantes son un indicador en presencia de cardiopatía isquémica. ¿Cuál es tu opinión en relación a estas dos situaciones?
Sí, a ver, a mí me parece que fuera del escenario del infarto, en la hipertensión arterial, si el paciente, si hay que escalar drogas o dosis, yo elegiría una droga alternativa a los beta bloqueantes. Eh, yo me tomé ahí el atrevimiento de poner como corte 55% y no 50%. Esto puede ser polémico, naturalmente. Todos sabemos que la medición de la fracción de eyección tiene variabilidad y puede haber una variabilidad técnica y también puede haber una variabilidad biológica desde la internación al alta. Entonces, sería precavido con el punto de corte y por eso pongo 55. Y también pongo 55 por esto también. Y ahí seguimos con vos, Nacho. A ver, espera. Sí, sí, sí. Espera. Y acá uy, acá les quiero mostrar, ¿sí? Este, esto es un análisis de respuesta al sacubitril valsartán según la fracción de eyección, ¿no? Y acá en la primera figura se observa que la droga tiene beneficio hasta 60% de fracción de eyección. Ahora uno mira este mismo fenómeno. Es verdad, puede ser 55, es verdad. Pero, digamos, está por encima de 50. Bien, pongámosle 55, bien. Acá es por género, ¿no? Bueno, se ve que en el hombre es hasta 55, en la mujer un poquito más, 65. Alguien podría decir, bueno, esto es trampa porque la droga tiene un efecto neutro en determinada población o negativo. Pero miren lo que pasa acá con empaglifosina, ¿sí? Digamos, hay efecto, ¿sí? Digamos, hasta en este subgrupo, ¿no? Sería 55, 64. Y bueno, lo de la fase aguda ya lo hablamos. Diego, No, muy, muy buena, Aníbal. Te hago una pregunta. Está clarísimo los pacientes que tienen disfunción ventricular, que ahí sí el betabloqueante uno, bueno, tendería a darlo por más que la evidencia y los grandes estudios no sean contundentes. Y te quiero preguntar por un grupo que tiene función preservada. Hay veces que uno ve pacientes que tienen buena función, pero remodelan mal y tienen brutos pseudoaneurismas que terminan dilatando el ventrículo y terminan entrando en disfunción por ese remodelado sacular, con un aneurisma sacular, que con un infarto chico terminan en falla de bomba. También lo ves a veces con infartos apicales. Esos infartos son transmurales. Los infartos transmurales vos los ves mucho menos en la era de la revascularización, porque en general terminan siendo infartos subendocárdicos y que siempre tiene una bandita de músculo que protege ese remodelado adverso. ¿Pero a vos te parece que hay algún subgrupo de pacientes que por el tipo de escara que tienen, el tipo de infarto que hicieron, se podrían beneficiar? Sobre todo al principio, cuando empiezan a establecer esa escara, digamos, a formar la escara para que no tengan un remodelado adverso. Quizás la taquicardia fomente el remodelado adverso en esos pacientes, pero a veces uno los ve y dice, acá le seguro que le faltó beta bloqueante después del infarto. sí, digamos, esos pacientes que vos describís, Diego, eh, digamos, generalmente tienen debajo de 55. Eh, Pues uno o dos inferior segmentos con un infarto transmural es un infarto chico. Claro, si vos pones digamos, el pseudoaneurisma, ahí la fracción de eyección te cae. Pero todo el resto de los segmentos, los otros 15 segmentos se contraen bien. Al tener ese saco, digamos, del aneurisma, te cae la FEI. Pero son pacientes que tienen buena función inicial después del infarto. Esos pacientes te aseguro que tenían buena función. Por eso infarto chico. sí, a ver, yo me quedaría conceptualmente, ¿no? Que la idea de este análisis es tratar de salir con un panorama claro, ¿no? Con una ensalada. Entonces, si es un infarto sin elevación y tiene más de 55, yo la verdad que no se lo daría. Si es un infarto con elevación eh, y es un infarto inferior o inferobasal chico
con 1000 Yo de troponina, te digo ese paciente por ahí puede, digamos, me parece que ese paciente está representado en el ensayo, me parece que no tiene beneficio. Es decir, vos me decís, ¿por qué lo estás subtratando? Yo me preguntaría, ese paciente, el que te digo yo, no el que me decís vos, el No. que te digo yo, que tiene un infarto inferior basal con 1000 de troponina, se hizo una TC primaria en tiempo y forma, tiene estatina de alta intensidad, tiene doble antiagregación, tiene 60 años. ¿Qué riesgo anual tiene ese paciente de Yo- muerte, de morirse? 1% por año. ¿El beta bloqueante le va a bajar el riesgo arrítmico y el reinfarto? Para mí no. Para mí, todo lo que tenía, ahí el laburo, lo hizo la TC primaria, la doble antiagregación, las estatinas, rehabilitación, ejercicio, LDL menos de 50. Para mí va por ahí, va por ahí. Es como a un paciente que tiene FEI preservada, alguien dice, che, ¿le ponemos un CDI para bajar el riesgo de muerte súbita? No, para mí hay que hacer un montón de otras cosas antes que esa. yo te digo, digamos, lo que hago cuando veo, si uno ve un infarto que es bien transmural, a mí me gusta un poco más de beta bloqueante. ¿Por qué? Porque sé que el remodelado puede ser malo en ese paciente. Posiblemente. Es raro ver infartos transmurales hoy en día, pero si vos ves un infarto bien transmural, quizás se beneficie. No lo sé, Digo, no tengo la evidencia. no, no, no. A ver, está buenísimo esto. Posiblemente ese paciente que vos decís tenga 49 de FEI y se va con beta bloqueantes, con un beneficio incierto. Acá no hay una verdad absoluta. La idea era una charla corta y una discusión larga, si es que se puede, si es que da. A mí de vuelta me encantó la charla y me encantó la discusión que se genera porque realmente me genera dudas. O sea, pero creo que más allá de solo mirarlo con la FEI, hay otras variables, que es, ¿fue revascularización completa? ¿No fue revascularización completa? ¿Tiene otras lesiones en otros vasos? ¿No tiene otras lesiones? Porque cuando ese paciente se aleje del evento agudo, empieza a ser un paciente crónico. Entonces, es un paciente con cardiopatía isquémica crónica y dentro del tratamiento óptimo de la cardiopatía isquémica crónica, sí están los beta bloqueantes. Entonces, no lo damos de alta y no los damos y lo damos de alta y al año se lo ponemos. ¿Eso es factible? Hay un subanálisis que se publicó, ahora un trabajo que se publicó del PURE en prevención secundaria, que lo que hace es básicamente decir, los pacientes en prevención secundaria están subtratados desde todos los puntos de vista, desde todos los grupos terapéuticos. Entonces, es como, hay un llamamiento a decir, che, tratemos a los pacientes más. Entonces, tal vez desde el punto de vista estrictamente del beta bloqueante, y desde el trabajo y de mirándolo desde el momento del alta, puede ser que hay un grupo que no tenga mucho beneficio. Pero si crónicamente ese paciente termina siendo un paciente con cardiopatía isquémica crónica y no se lo pusimos en el alta, a largo plazo y globalmente, ¿no tendrá un beneficio que lo estamos perdiendo? Mira, te voy a tratar de responder con otro trabajo que no era motivo de esta charla, ¿sí? Porque el motivo de esta charla es lo que pasa en el contexto del infarto o, eventualmente, cómo un paciente debe ser tratado una vez que se va de la unidad coronaria. Eh, este trabajo que les cuento, lo que hace también es randomizado, es un estudio grande y también es negativo con beta bloqueantes. Y lo que hace es, los pacientes que se fueron de alta después de un infarto, con medicación completa, incluido beta bloqueantes, a un grupo se lo suspenden el beta bloqueante, ¿sí? Y al otro se lo mantienen y lo siguen en el tiempo. Y no hay diferencias tampoco. O sea que esa ventana, este miedo que uno puede llegar a tener de haber perdido la ventana terapéutica, como que bueno, parece estar disipado. Igual esta discusión va a seguir porque hay 4 ensayos en marcha y capaz que en 6 meses estoy parado acá de vuelta con diapositivas que son totalmente distintas. Puede pasar. Animal, la Sí. tuya eso fue una excelente presentación respecto al uso de los beta bloqueantes en el infarto agudo del miocardio. Pero acá está en el aire dando vuelta los beta bloqueantes, la fracción de eyección, la frecuencia cardíaca, y vos ponés una serie de pioneros que merecieron premios. Eh, Quiero hacer una postilla respecto a los beta bloqueantes y respecto a sus investigadores.
cierto que el doctor Black en el año 58 utilizó por primera vez los beta bloqueantes en los pacientes con angina de pecho. Y después en 1975, Bernstein hizo la primera presentación de el uso de beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Y casi simultáneamente, investigadores preferentemente escandinavos se trataron del mismo tema. Lo que quería comentar es lo siguiente. Bernstein publicó esto en el año 75. 9 años antes, en la Universidad de Córdoba, el doctor Amuchastegui, el doctor Suárez y otros investigadores hicieron una publicación del uso de propanolol en pacientes con insuficiencia cardíaca y lo publicaron en la prensa médica argentina. La prensa médica argentina, hoy desaparecida, en ese momento no estaba y nunca estuvo en el índice médico. Por lo tanto, pasó de largo en la bibliografía internacional de que el primer uso de beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca se produjo en Córdoba, en la Argentina, 9 años antes de que la prensa mundial supiera que los beta bloqueantes eran útiles y nunca se demostró lo contrario en la insuficiencia cardíaca. Quería hacer este reconocimiento porque ni Suárez, ni Amuchastegui, ni sus colaboradores, ni la provincia de Córdoba, ni la Argentina figuraron nunca en la bibliografía de los beta bloqueantes. Bueno, un aplauso para los colegas entonces.